Gigantes Podcast. Baloncesto hablado. How hard is it just to absorb a loss like this after going ahead by 20? Next question, man. The season's over. That's what's hard. Being up 20. The season's over. You don't understand that. The season's over. It's hard. Stupid ass questions. Esto es El Reverso, conducido por Gonzalo Vázquez y Andrés Monget. Buenas noches, Andrés. Muy buenas. Bueno, vaya temporada de decisiones extremas que hemos visto. Ya te digo. Entre el absurdo de algún traspaso y el momento o la entidad de algunos despidos. Esta semana titulaba Howard Beck que era la temporada de mayor ansiedad que él recordaba. Es un clásico ver caer a los entrenadores, Andrés. Quede claro, pero es muy difícil verlo en equipos de playoffs, pongamos, con menos de un mes de competición por delante. Rarísimo. Creímos que con el despido de Jenkins por los Grizzlies teníamos suficiente y resulta que no, que faltaba un caso aún mayor, o puede que el mayor de todos, porque cargarse al mejor entrenador en la historia de una franquicia y al autor de su único título no es para menos. En ese momento. En realidad este programa lo podíamos haber dado antes, pero no es nuestra costumbre. Pretendemos siempre completar el puzzle todo lo posible y además, sobre todo, hay otra lectura de fondo que podía esperar un poco más para entender no tanto el despido de un entrenador, Andrés, otro más, Sí. como las lecciones que puede enseñarnos algo así, un caso tan extremo. Por ejemplo, se me ocurre que aquello que intuimos desde fuera puede ser cierto. Que una tempestad de puertas adentro puede mantenerse en secreto, lo cual hoy día es muy difícil, que una mala relación entre general manager y entrenador es asunto sin solución, y que al mejor jugador del mundo un entorno tóxico como que es lo peor que le puede ocurrir. Pero vamos, que de todos los imprevistos que decimos, aquella noticia, Andrés, que saltaba el 8 de abril, que es una fecha para abrir ya la puerta de los playoffs. Totalmente. Bueno, es que ese 8 de abril, o lo que es lo mismo, 3 partidos antes de que los Nuggets pusieran fin a su fase regular, 3 partidos, Gonzalo, que a mí me sigue asombrando, se hacía oficial el despido de Michael Malone como técnico de Denver, un Malone que estaba cumpliendo su 10ª temporada en el banquillo. Pero es que a la vez se anunciaba el despido del general manager de la franquicia, Calvin Booth, que llegó a Denver 5 años antes, en 2020. Con la noticia, automáticamente David Adelman, hasta ahora primer asistente de Malone y que ha estado 8 años a su lado, ha sido su sombra los últimos 8 años en Denver, asumía el cargo de técnico interino hasta final de temporada. Adelman, para que no le tenga muy fichado, hay que decir que es hijo del mítico Rick Adelman, que entrenó en la NBA más de 2 décadas, y había sido candidato también, David Adelman, digo, al puesto de los Lakers y de los Cavs el verano pasado. Lo contamos aquí, en el caso de los Lakers, llegó a ser entrevistado por las gerencias en ambos casos, en Lakers y en Cavs. Solo 3 partidos antes de la conclusión de la fase regular y sin experiencia previa como técnico jefe, Gonzalo, Adelman se iba a convertir en el técnico que afronta un playoff con menos experiencia en la historia de la liga. También es cierto que van a perder 4 seguidos por primera vez, el momento, digamos, de los despidos, del despido y la no renovación. El momento en el que aprovechan para hacerlo. Pero veíamos, Andrés, que se había derrumbado el equipo, eran las peores sensaciones del año, veíamos a Jokic frustrado, Murray. Pero era un equipo que estaba entonces con 47-32. Quiero decir que en medio de todo este desastre que habían hecho caer de la tercera a la quinta del oeste, un año más que está en un puño, y el riesgo de caer al play-in se repetía una y otra vez. Hombre, riesgo es cargarte a tu entrenador de la última década, efectivamente, con 3 partidos por delante. Pero antes de la caída de Malone siempre lo ha tenido, el protagonismo absoluto, Jokic. Pero ya se le veía, se le destacaba a él en particular como tragedia, porque estaba dando su mejor nivel, si es que algo así es posible, y ya no servía. Era cuando veíamos pues esos planos de cámara, sobre todo en el banquillo, nervioso y frustrado. Cómo le buscaban, Cómo le buscaban los planos, Gonzalo. Hay que recordar, de todas formas, que los Nuggets hicieron una, yo diría que muy sólida primera parte de temporada. Llegaron al parón del All-Star con un récord de 36-19. Lo que significa que estaban en proyección de 54 victorias, que es una marca pues que para poner en perspectiva les habría valido para ser segundos del oeste, ¿no? Pero tras el parón, ese último tercio
ahí es cuando la cosa cambia, ahí es cuando se les atraganta lo que queda de temporada. Cuando despiden a Michael Malone, el récord tras el All-Star de Denver era de 11-13 en negativo, y habíamos visto efectivamente varias imágenes de frustración ya abierta, incontenible en ciertos jugadores, Jokic incluido, que sugerían pues que el problema mayor a nivel interno que ocurría ya estaba trasladando otros límites. Fíjate que en esos tramos de dificultad, cuando los resultados no acompañan, es cuando se volvían a sacar los casos de las marchas los últimos años de Bruce Brown o de Kentavious Caldwell-Pope, que eran jugadores, Gonzalo, que ayudaron a Denver a ganar el anillo y que no fueron conservados por la gerencia, en casos, yo diría que muy claros de debilitamiento del roster, a favor de una apuesta pues muy fuerte por jóvenes que desarrollar, bueno, pues en un proyecto que debía seguir optando a todo. La noticia, en cualquier caso, no solo sorprendía por el timing, Gonzalo, en vísperas de playoff, que era algo pues casi inaudito, sino, reconozcámoslo, por ser Malone el protagonista, porque Malone parecía intocable en ese banquillo. Era Denver y Malone y Jokic eran uno, Gonzalo, y por hacer su marcha coincidir además con la del responsable de operaciones, con Calvin Booth, que había asumido ese rol tras la marcha de Tim Connelly, si recuerdas, a los Wolves. De hecho, la primera campaña de Booth en ese puesto fue la del anillo de Denver. Pero fíjate cómo corre el tiempo, qué corta es la memoria, 2 años después ya está fuera. Bueno, alguien tenía que salir a dar la cara ante aquella tempestad. Lo iba a hacer Josh Kroenke, el hijo del dueño, el gerente principal, iba a colgar un comunicado en la cuenta oficial del club, en el que vamos a decir que lo más destacable viene a ser algo así como que no era la reacción a una sola disfunción, que no era un impulso, Andrés, a qué mal estamos, ¿no? Que era algo bastante peor que no podía durar más. All right, here with Josh Kroenke. Always a tough day to make tough decisions like this. What was the thought process in making this decision now? You know, this wasn't a decision that was taken lightly or taken as in a reactionary fashion to anything specific. You know, what I would say is that, you know, having observed that group over a period of time, there were certain trends that were very worrisome. Y decía, había ciertas tendencias a nivel interno, tendencias muy preocupantes para mí que venían de muy atrás, problemas que unas pocas victorias habían llegado a enmascarar. De hecho, en el mundo del deporte profesional, las victorias tapan muchas cosas. Es cierto. Bueno, ¿qué podía ocurrir? Claro, para darse esta medida, solución drástica y además tan impopular que huele tanto a decisión empresarial. ¿Ya me acuerdas, no? Las primeras horas, aquella especulación de que algo muy serio tenía que estar ocurriendo dentro, claro. También otra parte que decía, esto tiene que ser cosa de Jokic, incluso una un poquito más absurda de que Russell Westbrook en ese listado aparecía también como, en fin, asesino de otro entrenador. Veías hasta los profesionales de la cobertura del equipo, que son los más fiables, en pequeñas conversaciones hasta en público, venían a decir, ¿no? Lo que sabíamos que ocurría ha tenido que llegar a un punto en el que ha estallado definitivamente. Pero Andrés, no es cosa únicamente de los beatwriters, porque si recordamos mismamente en el Media Day que tanta conversación promueve, porque no deja de ser más que un acto social, una fiesta en tanto corrillo como los cócteles, pues las conversaciones que podían tener lugar entre algunos de estos insiders y algún responsable de la organización tenían mucho de, oye, no parece que el equipo haya mejorado mucho, ¿no? La plantilla. ¿Y esto cómo lo lleva Malone? Igual de mal que el año pasado. Puede que peor. O sea que el mal rollo entre ambos sigue, ¿no? Bueno, como que no se hablan. 7 meses después, una de las filtraciones decía, tú los has visto mal en pista esta semana, ¿no? Pues eso es 10 veces mejor que fuera de ella. Y esto incluye, Andrés, no solo lo que pudiera ocurrir a nivel de gerencia, o sea, de Malone hacia arriba, sino mucho peor, más triste, sobre todo al final, a nivel de vestuario, o sea, de Malone hacia abajo. Eso es cuando ahí ya pierdes todo. Andrés, cuando un entrenador cae con un final abrupto, inesperado, a veces el peor posible, se da una circunstancia muy curiosa. Se suele apuntar a la estrella. Siempre, además. Tenemos que recordar los casos de LeBron. Siempre, y además hay casos que son muy paradigmáticos, como este en concreto. Bueno, esa pregunta viene a decir, oye, si la estrella rechaza esa decisión, ese entrenador no cae. Bueno, con arreglo a la experiencia, que es como decir a toda la historia, puede que sí o puede que no. De hecho, esto explica
la naturaleza tan particular de Jokic, que va a estar un poco sobrevolando el programa, Sí. porque durante 10 años, pues sí, Andrés ha sido siempre el mismo, una superestrella de perfil bajo con la que tal vez toda franquicia pueda soñar. Seguro. Decía un insider, nunca ha corrido por lo bajo a presionar a la front office, ni ha protagonizado campañas en favor de alguien o de algo. No ha impuesto su deseo de ganar por encima de nadie. En definitiva, nunca ha sido motivo de malear ningún ambiente. Si él tenía alguna opinión por lo que sabía que estaba ocurriendo, incluso por lo que veía, Sí. no la compartía con nadie. Es decir, se la quedaba dentro. De hecho, su única declaración en las horas siguientes, Andrés, resultaba un poco fría, Sí. un tanto distante. Esto tiene explicación, pero vamos, él llega a decir, ese no es mi trabajo, el mío es jugar y tratar de estar feliz por tener una oportunidad cada año de ganar. Que hombre, en relación al entrenador que tú has conocido, al único que has conocido en toda tu carrera, ya digo que podía resultar algo frío. Pero esto es también Jokic, una estrella orgánica, un poco de empleado ideal en términos de rendimiento y también de ambiente. Pero si alguien pensaba que Jokic iba a salvar a su entrenador, que se olvide. Porque alguien desde arriba le dice, esto vamos a hacer y no hay vuelta atrás. Exacto. Ahora bien, que esto no lleve a engaño, que esa imagen de alguien despreocupado, Sí. frío con el Mm. público, esa desconexión muchas veces que da Jokic es completamente falsa. Bueno, y además es que lo puede transmitir, ¿no? Puede decir, bueno, pues qué poco ha hecho por esa persona que lleva una década con él, ¿no? Sí. Pero esto es un mito, efectivamente, la imagen de despreocupación de Jokic, ¿no? Sí. Quizás que puede pensar mucha gente por ese lenguaje corporal, ¿no? Esa aparente Sí. desidia. Mm. Esto no es así. Para nada es así. Los que mejor lo saben, los compañeros. Eso es. Él ejerce de líder, pero yo diría que a la perfección. Mira, contaba Christian Braun, que es seguramente el gran exponente de ese núcleo joven de los Nuggets que iremos abordando después, Sí. que no hay nadie en Denver que se preocupe más por todos. Y además trabaja más que nadie, añadía Braun. Le dedica más horas que nadie a la profesión, incluso en el gimnasio. Y así es como es. Mira, esto es un claro ejemplo, y los ha habido muchísimos en la historia, de liderazgo a través de los hechos, no de las palabras. No tanto vocal, ya digo, como de marcar un ejemplo constante para el resto. Ese liderazgo que, sin ir más lejos, tuvo Tim Duncan, elogiadísimo en su día, o el Sí. que tiene Stephen Curry, también muy elogiado. Predican con el ejemplo. Así es el liderazgo de Nikola Jokic. Y creemos necesario aclararlo, Gonzalo, porque se ha podido transmitir en ciertas ocasiones una especie de deseo de Jokic como de emplear su tiempo en otras cosas y no tanto en jugar al baloncesto, ¿no? Que como que prefería estar en su pueblo con sus caballos y, oye, efectivamente, eso le encanta, es un apasionado, pero por encima de todo, jugar al baloncesto. Y dedica su tiempo no solo en intentar ser el mejor jugador posible, que a la vista está ya Sí. que lo logra, es uno de los mejores de todos los tiempos, sino también a nivel interno en ser un gran líder. Incluso como consecuencia llega a ser una inspiración para sus compañeros. Las palabras de Braun lo avalan, porque ellos saben esa realidad, ellos, Gonzalo, mejor que nadie. Brown, decías, mira, es alguien que te llama para saber cómo vas, que le añade siempre ese humor que gasta y a otra cosa. No es cierta esa imagen de aparente desconexión con el mundo o la realidad. Esto decía Brown. Con nosotros no, con su exigencia tampoco. Bueno, que una relación de tú a tú con todos, sin distinción alguna, salvo pues una mayor cercanía con los veteranos, con los jugadores primarios, con los que lleva más tiempo, que eso es completamente normal. Pero fíjate que decías esto de líder con el ejemplo. Sí, es cierto, pero ocupando su lugar sin invadir el centro. Quiere decir que es un líder de modo natural, Sí. seguramente sin darse cuenta. Andrés, si el problema entonces ha venido desde arriba, habrá que señalar o denunciar un fracaso en la gestión de quien tiene que dar armas al equipo, Totalmente. al entrenador. Estamos también ante un ejemplo clásico de un proyecto de exigencia ganadora, pero ganadora de título, Sí. y al mismo tiempo de control de gasto. Amigo. Y aquí estamos ante una primera disfunción, Ahí porque está la clave. hay que hacer, se supone, todo lo posible por exprimir el prime, el esplendor de tu mejor jugador. ¿Sabes qué pasa? Que a estas alturas nos conocemos todos, Gonzalo, y la Poco. propiedad de Denver, que está en su derecho, por supuesto, pero históricamente ha tenido una forma de gestión muy poco vinculada a gastar sobre todo impuesto de lujo, una forma de gestión, dicho de otro modo, basada en una limitación dura del gasto, del control de las operaciones, limitación de riesgos, ¿no? Lo que se puede decir, Sí. Gonzalo. Esa aproximación ha ido provocando que Denver, como decía antes, haya ido perdiendo recursos competitivos tras ser campeón hace 2 años, que no ha pasado tanto, son 2 años. Sin ir más lejos, 2 piezas clave como secundarios en sus 2 cursos siguientes ya no están. Yo diría que es un bagaje bastante significativo viniendo de ser campeones. No obstante,
eso es cierto que contrasta mucho con el mensaje dado al menos desde la gerencia, que era la necesidad de competir efectivamente a corto plazo. Nos urge competir, ha dicho varias veces Calvin Booth, y desde todos los planos, jugadores, técnicos y yo mismo. Yo creo que eso es un mensaje que tiene que dar, pero eso contrasta con la realidad, Gonzalo, o al menos con un matiz clave en todo esto, que es esa forma de competir. Porque puede que Booth tuviera su concepción de competir, esta fuera distinta en los medios utilizados a la visión que tenía Michael Malone. Porque Malone quería, pues ¿qué quería Gonzalo? Vieja guardia, recursos prácticos, tangibles, dame armas, efectivamente. Sí. Y Booth pensaba pues más bien en desarrollar recursos para convertirlos en clave. Todo esto mientras venían de ser campeones. Claro, ahí es donde nace un choque de continentes que yo diría que acaba derrumbándolo todo, Gonzalo. No sé si a modo de aviso, también un punto de reproche por lo que luego iba a suceder, pero llama la atención una frase esta misma temporada de Porter Jr. Al decir, si no ganamos este año, aquí todos sabemos que el equipo lo van a romper. Fíjate. Se va a desmontar. Pero Andrés, habría que rebobinar un año, la temporada pasada, que era temporada de reválida para el título, para ver también lo ocurrido. Porque vimos señales. Llegaron justísimos Muy justos. a playoffs a medirse con equipos que sí habían hecho sus deberes, que se habían armado hasta los dientes. Me acuden los casos de Dallas o de Minnesota. Y aún con eso, en aquel séptimo partido llegaron a tocar con los dedos, Andrés, las finales del oeste, que es lo que cabe imaginar cuando tú estás 20 arriba en la segunda parte. Exacto. Andrés, se los comen los Timberwolves. O sea, físicamente hay momento que los destrozan. Minnesota's biggest lead is 7. It's stolen by Conley. He pickpockets Murray. He gets it off to Reed. Corner, Edwards, aim, shoots, score! Timeout! Testigos de aquel vestuario, al término de la batalla, se encuentran con un puñado de supervivientes, pero auténticamente lisiados. Sí, sí. Se encuentran a Murray, que termina con una sola pierna la eliminatoria. Gordon llevaba una montaña de hielo en el hombro. Gordon muy Lo tocado. de la lesión en la pantorrilla de KCP parecía algo crónico. Jokic termina con problemas en la muñeca, con un fuerte dolor. Es decir, la sensación de que aquellos veteranos, que parecían como mucho más, habían tocado techo. Y los jóvenes no añadieron nada, no añadieron un factor o un punto diferencial o de sorpresa. Es decir, quedaba probadísimo que el mejor quinteto del mundo ya no era suficiente. Aquí ejemplos en la historia ha dado muchos, ¿eh? Unos Se me cuantos. ocurría el otro día acudir a los Celtics del 87, por lo que ocurre también, ¿no? Es decir, el tocar techo, hacer límite también con un equipo que te lo había dado todo. No cuando solo uno, en este caso Jokic, que se va a 40 minutazos aquella serie y un 29-11, respondía de verdad. Que esa apuesta, la del núcleo duro, pues Andrés había hecho límite. Es que ahí está el peligro también, Gonzalo, aquí está el tema, porque entre las dudas de Murray, que comentaremos un poquito más adelante, los problemas físicos de Gordon, que Porter no ha acabado de dar el salto cualitativo esperado por la gerencia. Claro, estamos hablando de 3 de los 4 jugadores del núcleo duro. ¿Qué pasa? Pues que Denver se estaba encomendando a un solo jugador. Es cierto que es históricamente bueno, legendariamente bueno, pero es solo un jugador. Es que vamos a poner las cartas sobre la mesa. Los Nuggets han necesitado este año casi 37 minutos por partido de Jokic en fase regular, 70 partidos. Qué barbaridad. Y del mejor rendimiento de carrera, de paso, del mejor de carrera del serbio, de una campaña históricamente dominante en lo individual y monstruosa en su efecto colectivo, a niveles de dependencia, que esto es lo de siempre, pero reforzado, multiplicado. Ese núcleo duro de 4 piezas del que estamos hablando, yo creo que tenía un asterisco bastante grande, Gonzalo. Los hombros de un solo hombre soportaban en realidad gran parte de ese Y peso. también habría que mirar a los ojitos a Jamal Murray, que muchas veces no sabes si está o no está. Incluso si está, tampoco. Es como el Murray de Schrödinger. Sí. Es una ruleta rusa, ha sido una lotería. Y eso lo saben ahí dentro. Entonces el cuerpo médico, el cuerpo técnico le han tenido siempre mucha fe en ese punto diferencial que te ofrece al final, Sí. que iba a terminar reponiéndose de cada una de sus lesiones. Y hombre, que pese a todos sus altibajos, pues sí, iba a terminar apareciendo el Murray milagroso en el que siempre confiar. Es decir, el Murray que termina por tumbar a los Lakers. Denver with the timeout. We are tied. I love it. Don't call it. Tie ball game. Worst can happen. We go to overtime. Murray makes a move. Game's on. Andrés, tanta fe le tenían que terminada la temporada íbamos a ver su extensión.
cercana a los 210 millones de dólares, Sí. y a partir de entonces y en los meses sucesivos iba a despertar tantas sospechas. Porque en los playoffs, pues al final, claro que había dejado 1001 dudas. Y hombre, la cita veraniega de los Juegos Olímpicos Los con Juegos la le hacen selección daño, de Canadá Le no hace es que mucho fueran daño. precisamente brillantes. Y esta misma temporada su rendimiento, pues salvando alguna noche, ha estado instalado en el gris, en el marrón. Por eso digo que es como siempre ya ese jugador de auténtica lotería del que esperar al final de los playoffs que brille. Y la nostalgia, Gonzalo, de 2 puntos, el Murray de la burbuja y sobre todo el Murray de las finales, ¿no? Sí, Oye, sí. esperemos que vuelva a estar ahí, pero, amigo, no es tan fácil. También es cierto, Gonzalo, en todo esto que estás contando, que es bastante interesante, que Booth intentó inicialmente valorar opciones con él. Opciones de traspaso, digo. Algo que, por cierto, llegó a molestar al jugador cuando le llega la información, que por supuesto le llega. Esto se sabe muy poco. Sí, pero esto sucede. De puertas adentro, Booth sondea operaciones con Murray. Esto se le acaba llegando vía filtraciones al propio Murray y se molesta. Y es algo que también intenta Booth, por cierto, no solo con Murray, sino también con Michael Porter Jr. Él llega a sondear el mercado para ver qué opciones había con ambos de moverlos, porque hay que recordar, están por encima este año de los 35 kilos al año y Murray con esa extensión pasa a 50 kilos el siguiente. Y el tema es que acaba siendo el dueño, fíjate cómo son las cosas, Gonzalo, el dueño el que acaba vetando salidas de ambos. No, ni hablar, no los metas en movimientos. El dueño, Gonzalo. Pero es evidente que hay que vincular todo esto con el gran compromiso salarial del proyecto, porque Murray y Porter están en salarios de superestrella el primero y de gran estrella el segundo. Tienen además el contrato de Gordon, que es largo y va a pasar de los 30 millones en apenas año y medio. ¿Dónde quiero llegar con todo esto? Pues que el proyecto vive en un escenario difícil, como poco a nivel salarial, no tiene margen, Gonzalo. Y el que podía haber, lo invirtieron, ¿sabes en quién? En Seke Nnaji, que está fuera de la rotación. Lleva 2 años, diría yo, marginal en esa rotación y no ha llegado a explotar en 5 temporadas en Denver. Booth es cierto que vio potencial en Nnaji, le firma una extensión de 32 millones 4 años. Y aquí estamos, Gonzalo. Aquí estamos viendo cómo Nnaji es el 5º jugador mejor pagado de los Nuggets y tiene un rol en pista pues casi insignificante. Bueno, Andrés, vamos a ir dando nombres de algunos pocos inocentes. Nnaji es el primero. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando haya que firmar extensiones a Brown o a Watson, vamos a ver qué pasa con todo esto. Porque el núcleo duro con el que se espera de verdad que compitan esos 4 hombres es que ya lo ocupa básicamente todo. Entonces, ¿dónde estaba, Andrés, la fuente mayor de tensión? Yo creo que ya lo vamos viendo, ¿no? Pero ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Que algo ahí dentro llegara a ser tan inadmisible, tan inaplazable. Pues sí, todo iba a derivar de una relación que termina, porque termina siendo absolutamente imposible entre entrenador y general manager. Exacto. Pero tan imposible que llega a actuar como una infección que toca a los jugadores e incluso, y esto es muy raro, al rendimiento del equipo. Aquí se enfrentan 2 visiones diametralmente opuestas. Vamos a empezar, pues sí, por la de Calvin Booth. Calvin Booth, que déjame decir que se hincha un poco de poder, de autosuficiencia tras el título. En su primer año. Mira, describía incluso un periodista su despacho con un punto de simbolismo para entendernos, ¿no? Que veía un decorado algo extraño. La mitad de la oficina estaba llena de motivos del campeonato, como fotos, réplicas, memorabilia. Mucho mejor como ejecutivo que como jugador, que fue una cosa muy gris. Sí. Y la otra estaba vacía, con estanterías desnudas, esperando lo mucho que tenía por delante. Pero aquí la clave es su idea. Ahora te cuento una. Por la gestión del equipo, que se basa en la preponderancia gradual de los jugadores jóvenes, que yo, entrenador, te voy dando, y en tu apertura de la rotación. ¿Sabes qué pasa? Que estabas contando esto de la oficina y para ilustrar que Booth tenía una visión bastante a contracorriente del proyecto, esto se entiende muy bien con los pocos libros que tenía en esa estantería de su despacho, porque hay uno, Gonzalo, especialmente uno, que contaba los insiders de los Nuggets, que es uno de los libros de cabecera de Calvin Booth, que además tenía efectivamente en esa oficina, en las instalaciones de la franquicia. Ese libro es Barking Up the Wrong Tree, de Eric Barker, y que básicamente es un estudio científico sobre los factores que influyen en la consecución del éxito, basado sobre todo en explicarlo desmintiendo pensamientos tradicionales o ciertos clichés. Yo creo que esto es muy revelador, Gonzalo, hay que hilar fino, pero es muy revelador porque te permite imaginar que la aproximación al éxito de Denver, que es una más tradicional, chocaba de lleno con la alternativa que planteaba él, Gonzalo, que estaba cimentada pues, en otros pilares. Cuando asume el cargo en verano de 2022 de manos de Tim Connelly, Andrés, para convencer a la propiedad, relacionado con todo esto, claro, Connelly antes de irse,
elabora tú un informe, ¿vale? De cara a la propiedad para establecer cuáles son tus planes, etcétera, ¿no? Lo iba a realizar con una extensión de 34 páginas, viendo los patrones de los 10 últimos campeones. Me viene a la cabeza Grousbeck, que hizo lo mismo con los últimos 25, el formato Big 3, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ese informe que vemos, pues la estructura de esos equipos, de sus jugadores, la altura, la longitud, la edad promedio, tendencias del juego, etcétera. Pero Andrés, con ese defecto típico de las visiones frías o derivadas de la analítica. Exacto. Ese tipo de análisis que corre el riesgo de estimar a todas las piezas iguales o demasiado parecidas, que viene a vaciar el sentido de algunas, del alma real de los jugadores. Aquí ya va chocando con otra figura. Y es que además ese pensamiento de piezas intercambiables por completo, ¿no?, ha podido motivar, podemos pensar, los movimientos efectivamente de los últimos años de los despachos. Pensar que Brown o Caldwell Pope eran jugadores que se podían replicar, por ejemplo, con piezas como Christian Brown, como Watson, como Strouter, ¿no? Llega a decir en su día Booth que veía a Brown y Watson, esto lo dice él, como marcas directas de los Jays en unas hipotéticas finales contra Boston. Ese era su nivel de confianza en ellos, Gonzalo, pero al mismo tiempo la presión que depositan ambos para cubrir roles con jugadores que se habían demostrado ya ganadores, determinantes, en un equipo campeón era prácticamente ilimitada. Bueno, pues todo esto chocaba rotundamente con la visión de Malone, mucho más conservadora, mucho más del entrenador que tiene los pies en el suelo, o sea, más cercano a los jugadores, que iba a confiar, por supuesto, en quien me ha traído hasta aquí. Exacto. En su núcleo tradicional, una rotación más bien corta, con pequeños añadidos muy sobre la marcha, y el peso grande de un jugador que le habían traído, como luego vamos a ver. Y mientras el GM actúa, Andrés, un poco como las máquinas, te dejo estos artilugios, un poco como las cajas de Ikea, con esas instrucciones de montaje. Tú. Claro, Malone actúa dando martillazos, tratando de montar, porque su trabajo es diario y arrastra ya mucha carga detrás, a un tipo tan transparente, tan vehemente, a veces tan intenso y ya en última instancia tan quemado. Algo a lo que tu experiencia te hace sentir acreedor, como un derecho a la furia. Porque Malone, recordemos, era uno de los 4 entrenadores de una supervivencia por encima de lo posible en la NBA actual. Popovich, Kerr, Spoelstra y él. ¿Qué viene a decir? Mi trabajo es ganar partidos. Todo lo demás está supeditado a ese único objetivo, si yo lo entiendo, no al plan del futuro de nadie. A mí se me exige esto, y yo a los jugadores, a ese único juicio estoy sometido. Y vamos a decir que influye también, por añadir, su forma de ser, que es algo que vas ganando también con el tiempo. Esto suele penalizarte mucho en la vida, Andrés. Bueno, es alguien directo, es alguien combativo, que no calla las deficiencias del equipo y tampoco las de la organización, porque las sufre él. Pero este año, y qué bien traído está lo del Media Day, es que su temperamento lo hemos visto más caliente, más caliente de lo habitual. Y muy pronto, ¿eh? Prontísimo. Pero vamos a ver, en pretemporada, Andrés, aquella derrota ante los Suns, que esa misma noche no tiene ningún problema en denunciar la falta de forma física de sus jugadores. Pero si se marca un speech, con la NBA actual es un problema la falta de trabajo para llegar a tiempo a la temporada. 2 noches después, cuando pierden contra Oklahoma, le preguntan si veía motivado al equipo para vengar lo ocurrido ante Minnesota en los playoffs. Dice, motivación, no la he visto por ningún sitio. Entonces, esto en pretemporada era muy raro. No iba a cambiar demasiado la película, porque la temporada para Denver empieza con 2 derrotas seguidas en casa, ante Oklahoma, ante los Clippers. Y tras ellas, Malone no se guarda lo que piensa sobre, en concreto, una baja que nos llamó bastante la atención porque era una baja clave en su sistema. Dijo lo siguiente en rueda de prensa: me preocupa el tiro para esta campaña. Hemos perdido a un tipo como KCP, que anotó un 40% de sus triples el año pasado. Christian Brown es fantástico, pero no va a ser KCP. Claro. Tiene otro papel. Claro, no se trataba de echar a los leones a Christian Brown, Gonzalo, ni muchísimo menos, sino de recordar, yo diría que sugerentemente, que el principal 3&D de la plantilla, un hombre clave en el anillo, ya no estaba. Reconocerlo, claro. Y no era poco. Es que no era poco. De hecho, inicialmente los Nuggets tienen propuestas incluso para recibir algo a cambio de KCP en el mercado. Recuerdo que Dallas llega a ofrecer a Hardaway, a Josh Green también como alternativas. Pues que al final, oye, no son KCP, pero te dan otra pieza de impacto a la rotación. La gerencia se niega. Quiere básicamente quitarse el salario, pensando que los jóvenes que había ya se encargarían de rellenar ese rendimiento. Y no es fácil que eso ocurra. Esto no son cromos, Gonzalo, no es un videojuego. Las dinámicas de equipo a estos niveles son muy complejas. De todas formas, volviendo al comentario de KCP, nada más arrancar la temporada,
Claro, tú estás recordando a todos públicamente que te han quitado del medio una pieza clave del sistema. Eso ya no tiene buena pinta, Gonzalo. Fue un detalle que yo creo que se pasa bastante por alto en su día porque eran las fechas que eran y eran los Nuggets, pero que sí que sugería tensiones muy, muy crecientes entre gerencia y cuerpo técnico. Bueno, pues eso a Mike Malone lo va matando. Conforme avanzaba la temporada, victorias que antes parecían tan naturales y ahora costaban un mundo. Todo eso ya digo que lo va quemando hasta convertirse en una especie de olla a presión humana. Sí. No quería ni oír hablar de su jefe, de una persona o de un cargo que tenía que haberlo llenado de facilidades. Llegaban a evitarse, a no coincidir. Si me apuras, menos mal, porque, en fin, no habría sido para mí raro que hubiesen llegado a las manos, que esto ya lo hemos visto en casos como, por ejemplo, del Negro o John Paxson. Sí. Decía un insider, una cosa era que viesen el mundo de manera completamente distinta, otra, la cruda realidad de que sus trabajos estaban forzosamente unidos y eso generó una tensión que se manifestara o no, llegaba a todas partes, esa infección de la que hablábamos. Andrés, lo que no se ve debía ser tan grave que insisto en que ha sido milagroso que no hubiera filtraciones de otro tipo. Hubo un momento, dice otra fuente, en que aquello era insostenible, imposible de arreglar cuando ya era puramente personal. Y hablando de personas, ya no era solamente Booth el enemigo, o sea, era cualquier miembro de su equipo, hablamos de asistentes, de auxiliares, sí, etcétera. Malone ya no se hablaba con ninguno de ellos, mejor que estuvieran lejos, o sea, esto mi vestuario ni lo piséis. Otro que confirmaba todo esto, un Bennett Durando, sí, en el Denver Post, decía que tras el título la organización se había ido abriendo gradualmente en dos, en una separación que ya no iba a cerrar. Que los dos chocaban frontalmente en la dirección de las cosas, hasta llegar a un punto sin retorno, dice, en que los entrenadores no se fiaban de la gerencia y la gerencia y todos sus empleados se distanciaron de entrenador y cuerpo técnico. Es que esto es una forma más elegante de decir que no se hablaba. Totalmente normal cuando las visiones son las que son casi opuestas. Gonzalo, trabajan juntos pero tienen visiones opuestas. Booth pensaba que los jóvenes, como estamos diciendo, eran la llave para perpetuar ese éxito al más alto nivel. Sobre todo porque no olvidemos, esto también es interesante recordarlo, si salía bien esa apuesta de los jóvenes, a él le facilitaba la vida no sabes cuánto, Gonzalo. ¿Por qué se la facilitaba? Pues hombre, porque los jóvenes son mucho más baratos inicialmente que cualquier secundario de nivel contrastado. Claro, si sale bien, perfecto, para mí mucho más fácil. Pero Malone, mientras tanto, lo que quería era lo más obvio. Oye, vengo de ser campeón, dame recursos para seguir siéndolo. Quería veteranos, quería seguridad. No es que no confiase en los jóvenes, porque esto se puede llegar a poner en duda. Es que no pensaba que una plantilla plagada de jóvenes, además jóvenes elegidos en su gran mayoría fuera de lotería, fueran a resolver el asunto. Claro, jugadores como Brown, como Caldwell Pope, representaban en el fondo, Gonzalo, lo que Malone entiende como piezas de complemento de élite, porque lo son. El problema de todo esto, que valen mucho más dinero que esos jóvenes, Gonzalo, y en esas visiones enfrentadas radicaba el problema, problema que acabó siendo totalmente imposible de solucionar. Pues eso, Andrés, que Booth quería exactamente lo contrario, es lo que dices, más peso en los jóvenes, te los he traído aquí para ganar frescura, atletismo. Además creía que la prolongación de la ventana de anillo no era seguir insistiendo en el núcleo veterano, que era más flaco. Da entrada a esos chicos, amplía la rotación, cambia cosas que crezcan y ganen peso. Booth podía entender, obviamente, la importancia de ese núcleo titular, pero creía firmemente, yo diría que demasiado, en el valor posible de una segunda unidad. Te estoy moviendo el árbol para que recoja los frutos. Carol insistía, de una forma o de otra, oye, que respondas. Hombre, Booth en realidad lo que fue haciendo es traspasar elecciones de draft. Creo que fueron 3 primeras rondas y 5 segundas. Bueno, para hacerse con un núcleo de jóvenes que él efectivamente veía como piezas bastante valiosas en un equipo ya candidato al título. Estamos hablando de esas piezas que son Christian Brown, Peyton Watson, Julian Stroughter, Jalen Pickett, Hunter Tyson y Darron Holmes. Me juego medio brazo a que muchos de los aficionados no conocen a la mitad, Gonzalo. El punto es que parece bastante atrevido pensar que esos 6 chavales, que eran 6 chavales, pudieran estar en el mismo punto de proyecto que el núcleo duro, que venía de ser campeón de la NBA. Podía haber uno, podía haber 2 que sí se integraran. Efectivamente, puede suceder en una dinámica tan exigente, Gonzalo. Brown es un gran ejemplo, pero el resto, que lo hagan todos, yo creo que era osado pensarlo. Y luego, esa indefinición de ciclos puede ser extremadamente peligrosa, sobre todo si miembros de ese teórico Big Four no estaban en plenitud. Gonzalo, cruzar ciclos, que le pregunten a los Warriors. Control de gasto, que hablamos, ¿no? 6 piezas del roster, salarialmente dentro de la escala rookie.
El año del título habrían con 4. Claro. Eran Brown, Watson, Nagy y Bones Highland, al que mueven por inmaduro a mitad de temporada. Al que mueven, efectivamente. Claro, cuando tú contabas con el mejor quinteto del mundo, pues seguramente no hay tanta obligación de incorporar jóvenes. Porque tienes una rotación corta que funciona así. Andrés, es muy posible que te preguntaran también a ti, oye, ¿esto va a ser suficiente? Al final lo fue. Sí, sí. Claro, Brown va ganando peso en playoffs, cuentas también con Bruce Brown, cuentas con un bendito como Jeff Green, era muy distinto. Es que Denver pierde a Bruce Brown tras ganar el anillo, cierto es porque no puede pagarle, pero la forma de sustituirle es muy deficiente. De hecho, podemos decir, sin temor a equivocarnos, creo yo, que el curso siguiente los Nuggets aguantan como fuerza de élite, que lo hacen gracias al tremendo dominio de su quinteto titular. Lo has dicho antes, su quinteto era impresionante, era una picadora de carne, pero los primeros recursos de rotación inicialmente de los Nuggets tras ganar el campeonato eran Reggie Jackson, Christian Brown, Peyton Watson y Seke Nagy. Cuidado que no hubiera un resfriado de 2 titulares al mismo tiempo, Gonzalo, porque pensemos que Jokic, Gordon, Porter y KCP jugaron como mínimo 73 partidos. Jokic se fue a 79 y Michael Porter, 81 partidos, Gonzalo. Se les apareció la Virgen. Tenías una dependencia masiva de ese 5 inicial y en el fondo ligabas muchísimo toda esa apuesta al riesgo. No sé si es momento de dar entrada ya a un jugador, Andrés, todavía hoy indescriptible, como es Russell Westbrook. En fin, una de las grandes sorpresas de la off-season, porque termina en Denver, por aquello de, fit, encaje, qué necesidad había, es como, no sé, darle speed al oráculo de Delfos. Pero luego, si te parece, nos detenemos a algo más. Andrés, claro que Booth ha sido responsable de cada elección en su periodo. Por ejemplo, de ese Jalen Pickett en segunda ronda en el draft de 2023. Pero hasta el punto de obsesionarse con su presencia, de una presencia mayor, especialmente cuando Murray no estaba. Malone prefería a Gillespie el año pasado, que no podía jugar playoffs porque, en fin, su contrato seguía siendo two-way, etc. Vale, pues era este año, piensa Booth. Tampoco. Porque para eso le traen a Russell Westbrook, que es un fichaje que yo creo que ha habido algún error de percepción. No lo pide Jokic, a consulta con Jokic da el ok, porque en un momento determinado, sí, claro, tienes la confianza en un point guard veterano, vamos a decir, multifunción. Andrés, Malone es obra de Tim Connelly, igual que Jokic y Murray. Malone llega en junio de 2015, si recuerdas, 6 meses después de aquel despido de los Kings, equipo al que cuesta ya volver a abordar aquí, porque de verdad que no hay nadie que te deje peor. Tremendo. A suerte yo lo siento mucho por sus aficionados. Pero hacen clic Malone y Connelly desde el principio. Entonces el gestor como tal lo ve como técnico a largo plazo. A veces es cierto que trataba de templarlo, pero un poco intenso, un tanto ciclotímico. Pues se complementaban bien. Los jugadores no sabían qué esperar al día siguiente, qué humor iba a gastar, pero sí es cierto, Andrés, Connelly ejercía una función compensatoria de un fantástico equilibrio entre GM y técnico. Bueno, pues esa armonía en términos de colaboración iba a resultar clave para el crecimiento del proyecto hasta darse un título de la NBA. Su auxiliar, entonces, Calvin Booth, era un cargo en la sombra, con ese rol de cumplir, de obedecer, de ojear. Iba a ser su sucesor natural. Pero Andrés, hay un dicho popular que reconoce, ¿quieres conocer de verdad a alguien? Dale un puesto de poder. ¿Sabes qué pasa? Que una vez se marcha Connelly, efectivamente era obvio pensar que Booth, que había aprendido directamente de Connelly los años anteriores, iba a tomar ese cargo, ¿no? Le estaban como preparando para hacerlo. Pero se obviaron quizás demasiado, creo que un par de cosas, Gonzalo. Una, que Connelly y Booth son personas diferentes. Parece muy obvio, pero tiene mucho significado. Formas de comunicarse diferentes. Lidiar con la responsabilidad diferentes. Muchas cosas diferentes. Y dos, que podían tener puntos en común por aprendizaje directo, de Booth ante Connelly, digo, pero perspectivas también con sentidos opuestos. Y era el caso. Booth es un tipo formado, es un tipo que llegaba con poder y que quería demostrar su influencia a la hora de hacer las cosas en ese proyecto, pero su comunicación con Malone, con respecto a cómo abordar ese rumbo, digamos que fue deficiente. ¿Eso qué va provocando? Pues que las tensiones fuesen progresivamente aumentando. No al inicio, oye, vienes de ser campeón, ¿qué tensiones tienes? No. En silencio y camufladas se van multiplicando. ¿Bajo qué? Bajo la aparente solidez de un proyecto que lidera al mejor jugador del mundo. Y eso ya sí que tapa cosas. Pero cuando se alcanza cierto punto de no retorno, Gonzalo, la herida, ¿qué pasa? Pues que ya está totalmente infectada. Malone llega a un punto en el que siente, porque además era cierto, que su voz no tenía peso en el rumbo del equipo y que no tenía solución. O sea que la reválida del año pasado no funciona, que es la caída que vimos en playoffs. A nivel interno se iban a culpar mutuamente, por separado cada uno en su grupo, en su trinchera. El razonamiento de Booth era como muy evidente. Hemos caído porque este tío se ha empeñado en quemar la rotación por no ampliarla. Y Malone,
He jugado con lo que tenía y no tenía más porque mi GM no me lo ha dado. Es más, me lo ha quitado. Pues si ahora entendemos algunos dardos. Con un punto de arrogancia, si me apuras, en quien tiene más poder. Hay un par de declaraciones, hay más, pero por ejemplo hay una, es que esto llega a decir en el estrado Calvin Booth. Algunos de estos equipos estaban tratando de conseguir a Bruce Brown, tratando de hacer que valiera la pena. Y yo digo, ten cuidado con lo que deseas. Por nuestra parte tenemos a Peyton Watson, sí. Es más grande, más largo, más atlético, defiende y pasa mejor, es lo que necesitamos. Bueno, esto es de un pésimo gusto, Andrés. Sí. Primero porque a un jugador que ha contribuido al anillo, como Bruce Brown, lo estás tirando a los leones. Y segundo, pues un mensaje nada encubierto a Malone. Esto de Peyton Watson, vea por los jóvenes, le dice, ¿no? Pasa el verano y la situación se agrava, porque es cierto, nos gustará más o menos, pero ¿qué ve Malone? Yo he perdido también ahora a KCP. Porque una cosa es confiar en Christian Braun, chaval fantástico al que destacamos en la previa por los Nuggets, y otra, pensar que has mejorado el equipo, que ha estado, yo diría, en regular, jugando y rindiendo por encima de sus posibilidades, hasta ese aparente derrumbe que abre ya todas las grietas a la vez, dejando en medio, lo decías, una de las mejores temporadas individuales de que hayamos sido testigos. Exacto. Mira, el plan de Booth, no vamos a ser malvados aquí, pero pasaba por esperar una caída final para ese despido de Mike Malone, y así retomar en las riendas, quitándose el problema de encima. Pero esto es un acto de presunción peligrosa, cuando de su extensión de contrato, Andrés, no se sabía nada. Exacto. Pero ¿qué clase de plan es ese? Y luego la otra declaración que digo es lo que vimos tras el deadline. Denver es uno de los 4 equipos que se queda exactamente igual, ¿vale? Y luego vemos a Booth reconocer en sala de prensa que intentó mover jugadores, que buscaba tamaño, que intentó mover a algunos de esos jugadores, seguramente en la rotación primaria alguno, sin resultado. Y va y lo dice. Llega de reconocer que otros equipos nos superaron con sus ofertas. Oye, yo soy jugador de esa rotación primaria, ¿y qué pienso? We definitely like some guys in the market, and thought we had some traction in a couple different situations, and whether other teams just beat us out with their offers, or we just didn't feel like it was. Bueno, es que la dejabas caer, Gonzalo. La idea de Booth era efectivamente despedir a Malone a final de temporada si las cosas no funcionaban. Por supuesto que él quiere que funcionen, pero si no funcionan, oye, un problema que me quito. Déjalo caer, ¿no? Claro. Exacto. Lo que pasa es que hay un detalle que has sugerido también que es muy, muy importante aquí. Poner en práctica esa idea era bastante difícil. ¿Por qué? Pues porque Booth estaba en su último año de contrato, Gonzalo, y sin una extensión que reforzase su posición de poder en la franquicia, porque es lo que habría hecho... Claro. Tomar una decisión de ese calibre, es decir, cargarse al técnico que hace un pestañeo te había ganado el anillo, digámoslo claro, era imposible. Eso no había forma de avalarlo por ningún lado. Por eso el plan de Booth pasaba forzosamente por ver pasar la temporada y ver qué sucedía en playoff. Si Malone no pisaba mínimo las finales, estaba sentenciado, Gonzalo. Lo que no podía intuir Booth es que una instancia más arriba... Claro. Y aquí empieza la lucha de poderes. En el rol de mayor poder posible de la franquicia, es decir, el del dueño, ocurría algo similar en paralelo y en silencio. Josh Kroenke, presidente de los Nuggets, hijo del dueño, Stan Kroenke, estaba ya cansado, estaba harto, digámoslo así, harto de las disputas entre Malone y Booth. Y maquinaba, a su vez, cómo cortar ese asunto de raíz. Bueno, pero a juicio de esa gerencia y de esa propiedad, o sea, los Kroenke, ellos lo habían intentado. Esto de apaciguar ánimos, que sepamos ahí mínimo... una reunión a 3 bandas a principio de temporada en la que, Andrés, ¿sabes lo que ocurre? Cabe esperar lo imaginable. Habla el principal, en este caso el presidente, habla demasiado. Y a los otros dos se lo pones fácil. No tienes más que asentir. Mucho ok, sí, vamos a ello, todos a una. Porque tampoco Mike Malone, que sepamos, vino a denunciar nada. Se daba por sentado. Yo no tengo mejor equipo. Voy a hacer lo que pueda. Punto. Sí se ha dado a conocer que Kroenke llegó a considerar su despido en fechas del All-Star. Pero es que de pronto, Andrés, ellos se disparan. Claro. Una serie que arranca el 31 de enero, recuerdo que van al parón con 8-0 y va a alcanzar 9-0. El equipo más en forma de toda la NBA. Sí. No puedes echarle en ese momento. De entonces a final de temporada, todo esto que filtraban de Guerra Fría, por no llamarlo de otra forma, porque la ruptura era total de la casa en 2 partes. De todas formas, fíjate que situaciones criticables hay unas cuantas para Booth, digo, desde la extensión de Nagy que hemos dicho antes, a la firma de Saric, que si recuerdas no sale nada bien, madre mía, porque Malone no encontraba forma de aprovecharlo, y mira que lo intentó, pero fíjate cómo son las cosas que iba a acabar siendo Westbrook, que fue un jugador al que efectivamente Jokic dio el visto bueno, el que iba a enfrentar de verdad la visión de Booth con la de Malone, porque Westbrook
Era una apuesta veterana, más de Malone, por tanto, que de Booth, pero en el fondo era una avalada por Jokic también. El caso es que Malone le ha dado protagonismo a Westbrook, algo que pues, a menudo ha compensado este curso, pero otras veces no compensa. Así es Russell Westbrook, ¿no? Es ahí, en ese punto, cuando no compensaba, cuando Booth pedía más minutos para un Jalen Pickett sepultado efectivamente por Westbrook. Pero pensemos que todo parte avalado de Jokic y Malone usa ese escenario para no dar bola a Pickett y sí dárselo a Russ. Claro, a Booth tiene las de perder, Gonzalo, porque quien le firma efectivamente es él, pero de forma poco convencida. Ya decimos que básicamente la apuesta fue avalada por Jokic porque le venía bien, creía en Russell y tenía motivos para hacerlo. Pero Booth pensaba al mismo tiempo que Pickett iba a acabar ganando ese rol en la rotación. Claro, Westbrook, en el fondo, Gonzalo, sin quererlo, ha servido como azote para ambas partes en esa lucha interna de poder. A mí el caso Westbrook me parece una vez más altamente injusto. Por esa fácil distorsión que siempre entraña su imagen. Andrés, su temporada ha sido notable, incluso alto. Superior a las expectativas. Pero sí, teníamos preparado ya un programa para esa pareja imposible pero feliz. Pero que Mike Malone y Jokic se deshacen en elogios a él 3/4 partes de año. Y Westbrook llega a decir, gracias por dejarme ser yo mismo. I'm grateful for them wanting me to come here, getting here and allowing me to be able to be who I've been my entire career. So I'm grateful for that. Nicole has been a huge advocate for that. Es a partir de finales de febrero que el equipo sufre una regresión. Y Malone insiste con lo opuesto. Alguien empieza a filtrar al vestuario que la insistencia en Russell Westbrook perjudicaba a los jóvenes. Y eso era culpa del entrenador. Hay un momento en que se llega a enturbiar una parte hasta entonces intacta, Andrés, que era el interior del equipo. Sí. Esto incluye a los veteranos, ¿eh? El grupo entero podía interpretar todo lo que girase en torno a Jokic, Murray, Gordon, venga, si me apuras el señorito Porter Jr., pero su insistencia en Westbrook, no, o no del todo. Pues yo digo que ese malestar que estaba gestando ahí dentro hace cumbre una noche, una mala noche. Uno de los mejores partidos de la temporada. Termina mal, pero muy mal, con un doble error, pues sí, de Westbrook, siempre tan visible y que causa tanto dolor a la vista. Anthony Edwards, Gordon is there, and he threw it away. It's a turnover, 2-on-1, Brown, Westbrook, no! Rebound Alexander Walker, final seconds, here we go, Conley the other way, Edwards looks at the clock, drives, feeds, forwards! They got a foul. They got a foul on the three-point shot. It's a foul on the three-point shot! Wow. Era aquella noche del 1 de abril, partidazo ante los Wolves, que era clave en las aspiraciones por los playoffs. Sí. Una batalla descomunal que vimos, Andrés. Partido de playoff, era. Al mejor Jokic se marca el triple doble de mayor anotación de la historia. Pero insisto en que termina de la peor manera. Aquella noche Westbrook se larga, no iba a hablar con nadie, obviamente, y actúa como detonante del derrumbe inmediato que iban a sufrir. Una derrota ante los Spurs, otra derrota en San Francisco y una última ante los Pacers, en la que hay una jugada al final, que por cierto es un error de Jokic en el pase, pero ¿a quién va ese pase? A Westbrook, que llega a tocar el balón al final. A Malone, en sala de prensa, le molesta inicialmente la pregunta que le hacen por él, por Westbrook, y obviamente, como había hecho otras veces, lo defiende. Por lo menos sabe de qué están hechos los grandes partidos, llega a decir Malone, porque seguimos jugando con jóvenes que no tienen ni idea de qué van esos grandes partidos. Esto es otro dardo, totalmente, de vuelta, porque la raíz de todo, eso que intuíamos, hemos ido dando la brasa estos 2 años, desde fuera, de que no le habían mejorado el roster. Al revés. Pero era un negocio frustrado, un acuerdo imposible por la traición, que así lo estima Malone, de quien tenía que ayudarle. La lucha ya estaba abierta, era pública y no hay que olvidar efectivamente ese detalle. La plantilla no es que no se lo hubiese mejorado, es que la plantilla era peor que cuando fueron campeones. Y defensivamente lo de Caldwell Pope era mucho más importante de lo que parecía. Porque en ataque él era una opción de lujo para permanecer abierto. Pensemos, Gonzalo, que era la quinta opción del quinteto en un equipo con uno de los mejores pasadores de la historia, con lo cual imagínate la de espacio y la de tiempo que tenía. Era un lujo tremendo. Pero es que en defensa
Él era el referente del perímetro, el hombre a asignar a cada estrella exterior cada una de las noches de temporada. Tipo que venía de ganar otro anillo anteriormente de los Lakers, en un rol muy muy similar. Yo creo que se subestima claramente la importancia que tuvo KCP en aquel equipo, Gonzalo. El nivel defensivo de Denver baja y eso ha llevado a Malone a no querer asumir derrotas ante equipos claramente inferiores. Por ejemplo, ellos han perdido sus 2 duelos ante Washington este año. Washington, segundo peor equipo de la liga. Y en esas explosiones suyas típicas de Michael Malone, cuando no aguanta más en rueda de prensa, rajaba del compromiso, efectivamente, del compromiso de los suyos. Porque si hay menos recursos, obligas a más al resto. Y si eso no sucede, ¿qué pasa? Pues que se ven las costuras. Esas quejas de Malone, en público, en privado, acaban quemando también a los jugadores. Sobre todo cuando después del All-Star, como hemos contado, ellos empiezan a perder muchos más partidos de los que están acostumbrados. Hay fuentes internas ahí dentro que hablan de que en marzo se resquebraja por completo el ambiente a nivel de vestuario, digo. Y eso sí que era el inicio del fin. Esa derrota ante Washington, Gonzalo, en casa, a mitad de marzo, aquello cabrea de forma monumental a Malone y, ojo, también a Jokic. Pensemos que la defensa de los Nuggets el año pasado acaba en el top 10 de eficiencia, fue octava. Y este curso ha pasado a ser una de las 10 peores de la NBA. El bajón es dramático. Dramático es el final del programa porque toda esta parte es muy triste. Pero vamos, la situación de aquel domingo noche, la derrota ante los Pacers, la situación era muy dura. Hace 2 años que no sufrían un 0-4, pero digo dura de esta de no poder entrar al vestuario, de tirar para atrás hasta la prensa local o te encuentras con un ambiente tétrico. Y Malone tampoco estaba muy interesado de tomar el pulso a su equipo, porque él ya iba a iniciar su propia batalla en sala de prensa. And it's really easy, you know, to be together and say family when you win, but when you lose in games, can you stay together? And do you have the balls, do you have the courage to go home and look in the mirror and say, what can I be doing better to help this team? This guy, that guy, how about me as a head coach, you know, not doing my job to the best of my ability? And that's what I challenge over our guys. You know, we haven't lost 4 in a row in a long time. Es muy fácil decir eso de que somos una familia cuando ganamos y ahora que perdemos vamos a seguir juntos, unidos. Podéis tener las pelotas, el coraje de llegar a casa, miraros al espejo y preguntar, ¿estoy haciendo algo por ayudar al equipo? Claro que esto empieza por mí, que lo mismo no lo estoy haciendo bien, pero ¿y el resto? Andrés, si esto era un mensaje a los jugadores, que lo era, es que ya no calaba. Sí. Y ahí es cuando te encuentras con un ejemplo vivo, sangrante, de que el discurso o el mensaje de un entrenador está ya agotado. Por los jugadores hay un momento en que empiezan a estar hartos de sentirse señalados. Mira, hay una derrota en Portland, recuerdas semanas antes, de paliza. Bueno, termina con un mosqueo importante, pero de rajar ya sin ningún límite. Dice, ha sido una vergüenza, esto ha sido una broma, pero ¿a quién vamos a engañar? Quedan 11 partidos jugándonoslo todo. Y ese es el esfuerzo que ponemos. I think each guy's got to look themselves in the mirror and start coming to each respective game with the proper mindset and have some pride. I didn't think we played with any pride tonight. Él hablaba del rebote, se los comen, de las pérdidas, que castiga al rival con puntos, pero en realidad insistía en las acciones de nervio o de concentración, por eso remata, estamos jugando sin ningún orgullo. ¿Cómo crees que puede recibir el equipo tu mensaje?, le dice un periodista. Me importa un bledo, mi trabajo es ser honesto, a veces brutalmente honesto, y a los que se la sopla esto ni lo van a oír. Van a decir, bueno, ya está rajando el entrenador, y a los que tal vez les importe tampoco es que vayan a revisar su partido. Nadie lo hace, nadie revisa sus minutos de juego, así que tendremos que enseñárselos, y si alguien no está de acuerdo que me lo diga. Luego, dice, nadie abre la boca, así que tampoco es que me importe si captan o no el mensaje. Yo solo puedo ser honesto y decir cómo hemos jugado. Era ya un desfile tras otro de declaraciones incendiarias que seguramente en el fondo tenía razón, pero claro, las formas le pierden ahí. Al precipicio. Las formas le pierden, Gonzalo. Ahí estaba desatado y sobreexpone ese lado visceral que siempre ha tenido Michael Malone, que no le hacía ningún favor. Y luego hay un detalle en todo esto también que es muy sorprendente, al que no estamos nada acostumbrados, y creo que a la postre también bastante determinante en cómo y sobre todo cuándo suceden las cosas. Estoy hablando del 4 de abril en el Chase Center, cuando los Nuggets caen contra Golden State Warriors. Era su 7ª derrota en 11 partidos y se ve a Jokic en el último cuarto, a imagen de televisión, pues, muy angustiado, muy molesto, estaba harto realmente. Esa era la señal de que aquella guerra fría inicialmente entre técnico y GM había acabado infectando por completo al vestuario, porque el equipo estaba roto, Gonzalo. Internamente, hasta llegar a ese punto, ocurren muchas cosas. Pero en aquel duelo,
En aquel duelo yo creo que se reunía ya todo lo necesario como para que Kroenke viera desde fuera, a la luz de todos, que tenía que actuar. Lo de Jokic enfadado y harto, yo creo que claramente por la defensa de su equipo, pero además hubo una bronca que tuvieron Aaron Gordon y Peyton Watson. Hubo una piña de los jugadores a la que Murray pasa de unirse, Gonzalo, en pleno partido. Aquello era la señal definitiva de que todo el escenario fuera de pista había contagiado de lleno lo que pasaba en cancha. No, y lo peor de todo esto es que hay un momento en que esto te obliga a mojarte, a tomar partido, a elegir sitio. Las dos facciones, que todo se inclina a uno u otro lado. Llegamos a leer, hubo un momento en que gran parte de la energía se iba en eso, saber de qué lado estabas. El ambiente era muy malo, Gonzalo. Fuentes internas confirmaban además, haciéndolo cada vez más visible todo para el dueño, para intervenir, digo, porque hay otra fuente de los Nuggets, está muy cercana a la propiedad, que confesaba un insider en Denver que Kroenke llega a percibir que eliminando las dos fuentes de conflicto, es decir, Booth y Malone, extirparía el problema. El resto se iba a centrar, que se volvería un escenario estable, ¿no? Y por eso se intervino llegado ese punto, concebido ya como el punto de no retorno. Porque la cuestión era que lo que inicialmente era una lucha de poder entre GM y técnico, como ha habido decenas, centenares en la historia, había cruzado límites, había afectado a otros estamentos de la organización, incluidos los jugadores, con los jóvenes por un lado, los veteranos por el otro y el equipo resintiéndose. Porque antes efectivamente las victorias podían tapar cosas, pero ahora que llegaban las derrotas no existía dique de contención, Gonzalo. Eso mismo llega a reconocerlo Kroenke, lo de que las victorias tapan muchos problemas, los guardan bajo la alfombra, pero cuando se pierde, ¿qué pasa? Que todo queda expuesto. Así que es el lunes 7 de abril cuando habla con su padre, con Stan, el dueño, y por cierto también con Kevin Demos, que es una figura bajo la sombra, pero de gran influencia en los Nuggets y muy ligada a la familia Kroenke, y les traslada lo que considera la solución para retomar el rumbo, Gonzalo. La solución que es despedir a ambos, y ambos lo ven coherente. Al día siguiente, el martes, había programado un entrenamiento voluntario en las estaciones de los Nuggets, Gonzalo, pero teniendo en cuenta que el equipo venía de perder 4 seguidos, pues iba a aparecer todo Dios por allí, claro. Y allí es donde se iban a encontrar todos el tsunami mediático que se avecinaba. Lo contamos entonces. Aparecen todos esa mañana a las 10:30. Entre jugadores y cuerpo técnico, vamos a decir que estaban todos. Sí, todos. Hay un momento helador en que alguien, yo no sé si has estado presente en uno de estos despidos, suele ser muy duro, porque observas la escena y parece que te llevan al patíbulo. Sí, sí. Hay un momento en que alguien reclama a Jokic a una parte y el serbio desaparece. Digo esto porque Kroenke solo iba a hablar con él. Hemos tomado una decisión y es esta. Que luego Jokic, es lo que decíamos antes, no iba a añadir nada, pero lo aclara, que no hubo debate y discusión, que solo le informaron de una decisión. Mientras esto ocurre, mientras estos dos hablaban, también desaparece Mike Malone, al que habían llamado antes. Estaba recogiendo sus cosas y se larga. Windhorst llegó a confirmar que Malone se fue de allí malamente. En fin, pegando algún que otro grito, pues yo lo entiendo. Cosa que coincide con lo que iba a contar Jokic, de que solo pudo enviarle un mensaje a Andrés después de 10 años juntos. ¿El resto qué hacía? Sin un mando visible en pista, ¿eh? Calentar esperando algo. Claro, a las 11 de la mañana lo reúnen a todos y Kroenke es allí cuando les suelta la bomba. Adiós al entrenador, que Andrés, muchos de los presentes, no habían conocido otro. Uno de ellos, desde el anonimato, llega a decir: me pareció una falta de respeto tan grande, no sé, así no se trata de un entrenador campeón, ¿no? De lo demás, o sea, del despido, de la no renovación de Booth, tampoco era necesario decirles nada, si total, no era una presencia diaria. Lo de Malone sí. Pero esto llevaba queriendo hacer Kroenke, sugerías, desde tiempo atrás, cortar por lo sano y de raíz, que es básicamente lo que luego dijo, de sacudir el árbol y exprimir lo que reste de temporada de la mejor manera. Claro, Andrés, con 3 partidos por delante. Sobrevivir, Gonzalo. Mira, era todo tan frío, tan duro, que de las declaraciones restantes de temporada queremos traer aquí las palabras de Murray tras la victoria a Memphis. Porque, por favor, que alguien se pronunciara a favor del técnico. Dice Murray entonces: siempre tendrá mi apoyo, como él me lo dio desde que llegué y era mucho más joven. Siempre confió en mí y yo quiero hacer lo mismo, devolverle mi cariño y respeto. Duele verlo marchar y estoy seguro de que mantendremos el contacto. Andrés, siempre que hay un despido de estos, son numerosos los técnicos que se pronuncian. Siempre. En favor, con casos así más todavía, del técnico y en contra de esa situación que muchas veces, ya ves, ¿no? Dice Lu, aunque solo fuera por respeto, yo no habría hecho eso.
Pero te das cuenta, volviendo al principio, la de lecciones que deja un caso tan extremo. Mira, hay una relativa a la autoridad que insistimos que tiene mucho de decisión empresarial, ejecutiva, de otros campos, digamos, de atajar el cáncer por dos lados, sin pronunciarse a favor de ninguno. A esa conclusión llegan desde arriba para evitar malos entendidos. Esto ha sido así, lo aceptamos, fuera los dos. Una limpieza total, sin tener en cuenta el momento. ¿Por qué? Por la situación de que no querían pronunciarse a favor de ninguno. Exacto. Que no hubiera en esta guerra ningún ganador. Mira, al final yo creo que es bastante sencillo entender cómo Koenke llega a la conclusión de que no hay un solo culpable, ¿no? Sino que hay dos fuentes de problemas para el resto, cada uno en su papel, pero ambos obviamente entrelazados, conectando e involucrando al resto indirectamente, y opta por deshacerse de ambos. Y quizás aquí pueda existir sorpresa no solo en lo de Malone, que ya parecía sorprendente por, insisto, timing y ser quien es en Denver, sino por no esperar a verano para deshacerse del GM. Aprovechamos esto para contar una interioridad, yo creo que bastante asumida por muchos dueños en esto de la gestión deportiva, Gonzalo. Sí. Al GM se le subestima el 105% de las veces. Siempre. Su influencia, digo, porque una parte tradicionalista de los dueños, que es como decir casi todos, considera que un ejecutivo es muy fácilmente sustituible por otro ejecutivo, que no hay factores diferenciales en cuanto a obligaciones. Digo esto porque Denver es exactamente este caso, ha funcionado así. Mira, de Denver sale Ujiri, ¿te acuerdas, no? 2013. Ujiri, Gonzalo, que entonces era poco menos que Dios en los despachos. No le duele a la propiedad que salga nada, cero. Con Tim Connelly, que es el arquitecto de los mejores Nuggets de la historia, pasa algo muy similar cuando llama a Minnesota a su puerta. Él habla con los Nuggets y les dice, oye, me han ofrecido esto. ¿Sabes cuál es la respuesta? Muchas gracias por los servicios prestados. Sí. No hay contraoferta, Gonzalo. Sí, sí. Quiero decir, muchas propiedades tienen esa visión de la gerencia de que son una especie de molde soldado, de que son intercambiables. Ellos piensan pues que hay que pagar a quiénes, a los jugadores, a los técnicos, pero que los GMs están en otro plano para ellos. Y la historia, me temo, demuestra que un gran general manager acaba siendo decisivo, para bien o para mal, en el devenir de un proyecto, Gonzalo. Pero la realidad en muchos casos vive totalmente ajena a eso. Miras de arriba a abajo y te encuentras con una bonita escala, ¿no? Propietario, un gerente, un entrenador, una estrella. Ahora dime si hay otra como Jokic. Que por cierto, este verano lo tenemos elegible, ¿no? Para una extensión, la que quiera. Podría firmar 210 millones en 3 años. Se ha dado por hecho, yo diría, durante varios meses en el seno de la liga que la iba a firmar, sí. Pero quizás pueda ser ahora un escenario a vigilar, Gonzalo, por si no sucede, digo. Perdona. Porque eso sí que podría ser una señal de que el problema en Denver ha calado todavía más profundo. Y hablar de Jokic es en la práctica hablar del proyecto, así que vamos a vigilar si hay extensión. Llegamos a hacer un registro de titulares solamente en ese sentido, Andrés, por la incertidumbre de un proyecto que debe cuidar a uno de los más grandes. Y luego veías las zonas calientes. Por ejemplo, un Eric Pincus dice: el reloj para aclarar la situación de Jokic se pone en marcha ahora. Obviamente. Vaya, qué casualidad que esto viniera de Los Ángeles. ¿Sabes qué pasa, Gonzalo? Que en el mundo del deporte de élite la memoria es cortísima. Cortísima. En ocasiones inexistente, efectivamente. Porque puede pasar que des por hecho a un GM que construye un proyecto como nunca antes has tenido. En Denver ha pasado. Puede ocurrir incluso que pienses que 10 años de travesía con un técnico que te da el primer campeonato de tu historia pesan menos de lo que parecen. ¿Qué ha pasado? Como podría ocurrir que acabes cansando de un modo u otro al mayor punto de luz que has conocido en tu franquicia, un icono histórico, a uno de los líderes más sencillos de contentar en toda la liga. Oye, confiemos que esto no acabe pasando por el bien de Denver, Gonzalo. Al contrario, confiemos que no den por hecha la grandeza de Jokic y pongan lo necesario sobre la mesa para exprimir el don de uno de los más grandes de la historia, aunque solo sea, Gonzalo, como señal de agradecimiento o justicia poética. Pues por terminar, Andrés, yo también, no sé, la sensación con Jokic, un poco ese volver al principio, esa personalidad singular, única, tan luminosa, con el viento de cara, tan solapada en un conflicto de este tipo. Cuando parte del vestuario estaba harto de una situación de guerra, de un técnico que ya entonces, de puertas adentro, había superado los límites de intensidad. Sí. Jokic lo sabía, pero sinceramente, Andrés, ¿qué podía hacer? Pero esto lo decía Katz esta semana en un artículo: el líder silencioso que sostiene y empuja a todos. Y no sé, Andrés, si por terminar, porque también el hombre lo merece, inocente, sí. Otro más, una oportunidad a David Adelman, pues claro, a esa especie de eterno asistente, claro, que oye, tampoco sabemos cuál va a ser la respuesta de los Nuggets en adelante. Y se le desea lo mejor y está muy preparado seguramente por toda esa experiencia, además muchos años, 8 años al lado de Michael Malone.
él tiene menos culpa que nadie de encontrarse lo que se encuentra, Gonzalo, que es un equipo resquebrajado a nivel de química, tratando de dar un nuevo impulso y recuperar los básicos, ¿no?, que dicen los técnicos en estos momentos, solo que el momento, el timing es muy, muy difícil de gestionar. Ya decimos, el técnico con menos experiencia de la historia afrontando unos playoffs. Un detalle final, ¿vale? Por Mike Malone, técnico campeón, histórico en una franquicia. ¿Te das cuenta que 10 años pueden no servir para nada? Una semana después de lo ocurrido, después de haber digerido y no haber contactado con nadie, ¿vale?, que te salen úlceras en el estómago, Malone compra una página entera del Denver Post para su adiós agradecido con todo el mundo, de arriba a abajo, y por supuesto con la afición, con Denver, con la franquicia. Todo esto en un mensaje hermosísimo bajo una foto en la que estaba besando el trofeo. Absolutamente. En fin, qué de cosas, Andrés. Muchísimas, Teníamos que aprender de una situación así. Y esperar a contarlo bien, sobre todo, Gonzalo, porque hay muchas cosas hasta completar todo este tipo de procesos. Que muchas veces, ¿qué creéis? Que la reacción primera que tenemos no es, venga, vamos con esto. Pero no, hay que consultar mucho. Hay que hacerlo bien. Y hay que hacerlo bien. Andrés, ¿van quedando entradas todavía? Para algunas quedan y aprovechamos para recordar ese evento, primer evento de la historia del Reverso en directo con público, lunes 5 de mayo en Madrid, con el gran Sergio Rodríguez a nuestro lado. Y nada, en la tienda de Gigantes tenéis la forma de acceder a ese Palacio de la Prensa en Callao, en el que vamos a compartir una experiencia muy bonita, muy especial. Una noche y un reverso muy especial. Andrés, muchísimas gracias. Un placer. Una semana más, como a todos vosotros, por estar al otro lado. Nos escuchamos aquí en el Reverso el próximo lunes. Un abrazo. Hasta entonces.